Lupe Reboredo trae los detalles de este acuerdo, vamos a ponerlo así, con la Unión Europea, este acuerdo económico con la Unión Europea y también político. ¿Por qué no? Porque me parece que es más político, lo están usando más políticamente que lo que tiene que ver con la parte económica. Guadalupe, adelante. Sí, así es, Ale. Hay que recordar que el acuerdo es Mercosur, Unión Europea, no solo Argentina, pero bueno, obviamente hay Argentina y Brasil como las economías más pujantes del Mercosur, que está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y con estados asociados que son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Recordemos que Venezuela fue suspendida en agosto del 2017, así que, bueno, uno de los factores también por los que ahora se genera este acuerdo, es decir, el viraje ideológico del Mercosur y las intencionalidades de la Unión Europea de encontrar nuevos mercados, o mejor dicho, de profundizar los mercados en donde meter sus productos, siendo que el mundo, hay que decirlo, y sobre todo las principales economías empiezan a cerrar un poco sus puertas, sobre todo Estados Unidos con el proteccionismo de Trump, y nosotros siempre a contramano, diciendo, todo, bueno, ¿no? Sí, vengan, que total la producción nacional se desarma y parece ser que a nadie le importa. Como vos bien decías, ¿podemos hablar de acuerdo? Podemos hablar de acuerdo. Lo que no podemos decir es que esto ya está sellado al 100%. Claro. Eso es algo, sí, que utilizó políticamente el macrismo, que hizo este anuncio el día viernes. Además, bueno, circuló un WhatsApp del canciller Fabre y todo bastante... emocionante. Bastante, sí, extraño y bueno, con mucha pinta de haber sido armado. Lo que circuló fue, como bien decíamos, la finalización de una negociación que empezó en el 95, pero que sin embargo necesita todavía varios pasos. Tiene que ser aprobada por los 28 Estados miembros de la Unión Europea, ratificada, mejor dicho, ¿no? Este acuerdo tiene que ser ratificado y posteriormente pasar por el Parlamento Europeo y también tiene que ser debatido por el Congreso y así progresivamente, porque además los puntos establecen que progresivamente se eliminan ciertos impuestos y demás, así que sería un proceso de bastante tiempo, sí, y que también no genera rechazo solo en ciertos sectores de la Argentina, por ejemplo, sino también, por ejemplo, en Francia. Macron ya ha dicho que ve difícil que se pueda ratificar este acuerdo porque, por ejemplo, los sectores agrícolas de Francia han puesto el grito en el cielo por los productos primarios, porque básicamente lo que establece este acuerdo es la División Internacional del Trabajo por la que nos vemos víctimas siempre. Mirá. Sí, que es nuevamente posicionar al Mercosur, y en este caso la Argentina, como productora de productos primarios y Europa consolidándose con la tecnología y demás, pero también, y esto es lo llamativo y lo que hace que cada vez sea peor, también exportando productos primarios, porque por ejemplo podrían entrar vino y quesos de la Unión Europea a nuestro país con menores aranceles. ¿Quién protege la industria, ¿no?, de estos productos que tanto se fabrican acá? Ahora bien, como decíamos, el cierre de esto, que de todas maneras faltan ciertos pasos, se dio el viernes 28 de junio. ¿Cuáles son las consecuencias, como para empezar por el final, o un poco por el resumen y después desarrollarlo? ¿Cuáles serían las consecuencias a grandes rasgos? Bueno, que aumentarán las importaciones para nuestro país y que, al contrario de lo que se podría pensar, disminuirán las exportaciones. ¿Por qué? Porque uno de nuestros principales socios es Brasil, a donde nosotros exportamos. Y Brasil, siendo parte del Mercosur y entrando en este acuerdo, quedaría copado por la Unión Europea. Lo cual, bueno, hace que cada vez sea peor esto. ¿Qué cambió? Vos decías que Axel Kicillof en declaraciones dijo: la propuesta de la Unión Europea esta vez es mucho peor a la que nos hacían a nosotros, ya que este acuerdo, como te decía, viene forjándose desde el 95. Bueno, cambió principalmente, y que repercute en todos los puntos, que ahora no se reconoce el concepto de asimetría entre las partes. Esto es muy importante, porque si vos tenés a dos actores con las mismas condiciones negociando, bueno, vemos. Ahora, por supuesto, Europa, con su historia, con su tecnología, con sus patentes... Por decir así, vos acordás que ellos te vendan un producto elaborado,
no sé, de qué nivel tecnológico, ¿no? Pero de un grado medio de tecnología, ¿no? La simetría la simetría sería que Argentina pueda incorporar un producto de iguales características en ese mercado, ¿no? Y no solo decir, bueno, vos dame un producto tecnológico elaborado y nosotros te damos carne, ¿no? Eso sería un tanto asimétrico. Claro, esa es la asimetría y también la capacidad industrial que tiene Europa, con lo cual si vos me vendés a mí un producto que quizás yo lo puedo hacer acá, pero a un costo mucho menor, y yo encima acuerdo bajarte los aranceles, bueno, por supuesto que claro, lo que venimos viendo también en este último tiempo, empiezan a cerrar las fábricas, porque el nivel de costos no da. Ahora bien, ¿cómo va a seguir esto? El 27 y 28 de julio va a haber una ronda ministerial de cierre del acuerdo en Bruselas. Es decir, allí veremos quiénes lo ratifican, quiénes no. La firma, lo que faltó en realidad. La firma a fin de mes. Y después, como te decía, va a tener que pasar por el Parlamento Europeo y demás, así que va a ser fundamental lo que pase a fin de mes, pero después seguiría rodando. ¿Qué espera la Unión Europea con este acuerdo, además de todo lo que veníamos diciendo? Bueno, espera ahorrar en impuestos, o sea, solo en quita o reducción de aranceles, 4.500 millones de dólares al año. La Unión Europea busca ahorrar impuestos, ¿por qué? ¿Porque nos compra a nosotros? ¿Por ese motivo? Busca ahorrar en impuestos porque le van a bajar los aranceles a los productos que ingresen. La Unión Europea y el Mercosur tienen un comercio fluido. Claro, claro. No particularmente con Argentina, sino con el Mercosur en general. Es decir, los productos primarios que ingresan a la Unión Europea, es decir, la Unión Europea como comprador está puesto en un nivel bajo o medio, pero con el Mercosur en general es el segundo socio comercial. El principal socio comercial es China. Sin embargo, bueno, en esta transacción se esperan ganar todavía más porque va a haber una reducción de aranceles en determinados productos. En el 2018, la Unión Europea exportó 50.000 millones de dólares al Mercosur. E importó, y acá ya vemos que esa asimetría efectivamente existe y que se va a profundizar, importó 42.000 millones de dólares. Es decir, que ahí nos quedan 8.000 millones de dólares que donde queda ganando la Unión Europea y que ahora con este acuerdo va a continuar exacerbando sus ganancias. Hablamos de un mercado de casi 800 millones de personas en la totalidad entre el continente europeo y lo que es el Mercosur. Y el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur mueve un total de alrededor de 85.000 millones, bueno, lo que decía recién, ¿no? Por año. Sí. Ahora bien, tampoco, o sea, la Unión Europea y Estados Unidos tienen un comercio mucho más abultado que este, de alrededor de 800.000 millones, perdón, de 600.000 millones de dólares al año. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos un Trump. Más, claro. Tenemos un Trump. Entonces lo que dicen algunos analistas es este acuerdo no solo que tiene muchísimos o casi todos los puntos negativos para lo que es el pueblo latinoamericano, sino que es una negociación con los perdedores de este momento histórico. Claro. Es una negociación con el viejo continente que empieza a quedar solo, que empieza a quedar con una Gran Bretaña poderosa que se cinde, con Estados Unidos que le cierra las barreras. Es decir, cuando vos negociás con el perdedor, bueno, estás complicado. Bien. Ahora bien, como te decía, un poco de la historia del acuerdo. Las negociaciones empezaron en el 95. En el 2004 fue la presentación de las ofertas, digamos, más o menos cerradas de cada parte, y hasta el 2008 solamente se generaron reuniones a nivel político, sobre todo para reafirmar el interés de las partes, pero podemos decir que estuvo un poco frenado. A partir del 2010, una vez pasado el cimbronazo, no la crisis en sí, pero pasado el cimbronazo de la crisis de 2008 y de todas las complicaciones internacionales que hubo, se generó una nueva fase de la negociación, se empieza a moverse nuevamente y se comienzan a reformarse las ofertas
que hacía cada parte y también los marcos normativos. Entre el 2010 y el 2015, siendo que en el Mercosur teníamos gobiernos de tinte progresista y de tinte también de fuerte presencia estatal y demás, uno de los principales puntos que se ponía sobre la mesa a la hora de negociar era, por parte del Mercosur, que las concesiones no debían ser recíprocas debido a las diferencias de desarrollo de las regiones. Justamente lo que veníamos diciendo de simetría, asimetría. Entre el 2010 y el 2015, los gobiernos del Mercosur decían, esto es asimétrico, así que no podemos pretender, las mismas concesiones. La Unión Europea, por supuesto, no estaba de acuerdo con eso. Claro. Por eso también queda un poco frisado entre estos años. La Unión Europea pedía el acceso de bienes industriales al Mercosur, más acceso, que es lo que, ahora vemos. Y una apertura, esto es la clave, creo yo, una apertura para las empresas europeas prestadoras de servicios. Ahora vamos a desarrollar un poco más eso, pero yo creo que esto es clave. Así que las empresas puedan comprar más, que puedan más injerencia en el mercado nuestro. Que puedan prestar servicios. Viste que ahora tenemos todas las facturas, todos los servicios dolarizados y demás. Bueno, que puedan meterse en el juego. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. También pedía disposiciones más estrictas para los derechos de propiedad intelectual. Este era un punto clave de... me sale el ALCA. No es el ALCA. La Alianza Pacífico y todo esto que se termina derrumbando con el ascenso de Trump. Esta cuestión de los derechos de propiedad intelectual, que también son clave. Porque ahí es donde tiene un papel fundamental el desarrollo tecnológico de cada país y donde, por ejemplo, por decirte, viste que vos vas, les paso el chivo de paso, vas a la farmacia y podés comprar Ibupirac o podés comprar ibuprofeno en muchas de sus formas. Sí, la droga. Y es mucho más barato. Bueno, esta cuestión de la propiedad intelectual es fundamental para los costos de las cosas y para las producciones nacionales, porque si yo no te dejo que produzca lo que yo patenté, fuiste. Y por otra parte, que también es muy polémico, la Unión Europea pide, y de hecho está en el acuerdo, la obtención del reconocimiento de una serie de indicaciones geográficas asociadas a bienes originarios de la Unión Europea. ¿Cuáles son los bienes originarios de la Unión Europea en nuestra tierra? Bueno, Argentina y Brasil no cedieron a estos pedidos entre 2010 y 2015, pero ¿qué pasó en 2015? Y posteriormente tuvimos a Temer, tenemos ahora a Bolsonaro. ¿Qué pasó en la región? Bueno, cambio de signo político fuerte, Venezuela fuera del Mercosur, como te venía diciendo, y es así que esta negociación se acelera muchísimo porque vos decías algo, Ale, al principio del bloque, que es que no es solo del tipo comercial, sino que es de tipo político. Claro. Es de tipo político y por eso cambia cuando cambian los signos políticos de la región y parece ser que tanto a Macri como a Bolsonaro les encanta ser un poco bufones de los europeos. ¿Podría suceder que sea un acuerdo político para el contexto electoral y que después se caiga realmente el acuerdo y haya servido solamente para este momento, ¿no? Sí, podría caerse sin duda y además, ya te digo, hay cuestiones muy llamativas, como por ejemplo que hace poquito salió un informe de la Cancillería Argentina que se llama Localizador de Mercados Prioritarios, que dice que las mayores oportunidades para la producción nacional están en países con los que Argentina ya tiene acuerdos, como México y Brasil. O con los que inició negocios como Canadá, que vos bien decías, y mercados de alto poder de compra como Estados Unidos y China. Entonces, ¿cuál sería el motivo para hacer un acuerdo mucho más fuerte con la Unión Europea si no es político? Y te quiero mencionar antes de... porque yo te decía que acá hay algo que es clave y que me parece que se relaciona con muchos puntos y que por supuesto en este momento no puedo encontrar el archivo, pero porque además las negociaciones no fueron difundidas, son secretas. Pero algunas ONG acá en Argentina, un informe muy bueno que
que anda circulando de CEPA, el Instituto de la CTA y demás, algunas ONG que anduvieron investigando y desmenuzando. Filtraron algo. Sí, lo que se sabe del acuerdo. Dicen esto, ¿no? La Unión Europea pretende ingresar al mercado de a lo que es la obra pública, servicios y obra pública argentina, con las mismas condiciones que las empresas locales. Y esto es algo que es clave, o que, bueno, los analistas así interpretan, para lo que es la causa de los cuadernos y para lo que es el lavallato. ¿Por qué? Y esto no quiere decir que ni que sea todo mentira, ni que nadie robó nada, por así decirlo, ni nada, pero sí, ¿por qué de golpe salen estas causas, salpican a todos, se publican en los medios y demás? Bueno, acuerdos como este, lo que pretenden es que las empresas ingresen justamente en ese mercado. En ese mercado que se ve vapuleado por todas estas causas de corrupción. Claro. Y que es un mercado, bueno, justamente millonario, al cual estas grandes empresas que ya no saben dónde poner su excedente, porque este es un mundo que produce mucho más de lo que se vende y que además genera plata de nada, que no tiene respaldo real material. Y estas empresas y estos capitales necesitan meterse en lugares que efectivamente existan, por así decirlo. Entonces, ese punto del acuerdo me parece que es clave. Lograr ingresar al mercado de servicios y obra pública de los estados nacionales, de los estados del Mercosur, con las mismas condiciones que las empresas locales. Es decir, que sería una orfandad total para las grandes empresas locales, que comparado con las grandes empresas a nivel internacional, son chiquitas. Más vale, claro, claro. Me gustaría ver entonces, y en estos días lo vamos a ir viendo, qué dicen el los detalle, industriales, claro. El detalle y los grandes industriales nacionales, que para nosotros son enormes, pero para Alemania no, por ejemplo. Así que me parece que ahí hay un punto fundamental. Bueno, en su momento también se hablaba de que Estados Unidos quería también traer sus empresas, ¿no? Sí, también copar el mercado. Operaba a través de la embajada cuando decían, bueno, están llevando a los empresarios a declarar también como para apretarlos. Pero bueno, no, esto igual te da a entender que han cedido mucho. Si es que solamente vamos a exportar más materia prima o carnes o granos y además apertura a las empresas, como decías, para prestar más servicios y también para obra pública. Las patentes, ¿no? Digo, toda esta cuestión que siempre fue la pelea de poder a nivel mundial y tiene que ver con eso, ¿no? Si uno repasa Las venas abiertas, el libro de Galeano, entiende qué rol tuvo América Latina para los Estados Unidos durante muchísimos años, que fue prácticamente saqueada América Latina en sus recursos naturales. Pero te agrego una cosita, Ale, siempre para saquear estos recursos naturales y más ahora que nunca tiene que justificar el enemigo. Ahora el tema es el del petróleo, tiene que justificar a Venezuela, también lo que pasó con Irán, que no fue algo menor hace poquito, con este tratado del que se salió Trump, pero bueno, siempre hay que justificar un enemigo para llevar a cabo la pelea por el petróleo, como es en este caso. Sí, sin duda. Yo pensaba recién que está muy emparentado a cuando ciertos representantes de este gobierno decían, los hicieron creer que podían, irse de vacaciones, los hicieron creer. Un poco viene, está muy pegado a la ideología, porque es como, bueno, los hicieron creer que podían producir tecnología, y nosotros somos productores de materia prima. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos grandes condiciones medioambientales, pero no por eso tenemos que ser los productores de la materia prima. Además se entiende, si vos empezás a repasar el discurso, ¿no? Que tuvo Mauricio Macri en estos días, diciendo que la apertura al mundo y esto que se logró con la Unión Europea iba a traer más trabajo y que íbamos, ya las empresas se tenían que preparar, como decir, ahora sí, ya empezamos, fue como un entrenamiento, sufrir, ¿no? Y ahora nos preparamos para entrar a lo que va a venir, que va a ser
Sí, o Copatel diciendo, bueno, algunos sectores desaparecerán. Van a tener que desaparecer, ¿no? Pero digo, lo contradictorio del discurso, porque para apelar a ese discurso tuvo que decir que durante los años pasados, durante el 2010 al 2015, se destruyó la industria en la República Argentina. Apeló a recursos mentirosos para poder justificar algo de lo que está pasando en este momento. Sin embargo, la realidad lo desmiente todo el tiempo. Entonces uno, ¿cómo le puede creer a un gobierno como que nos estamos preparando para que lo que viene va a ser mejor si ya vino el primer semestre, el segundo semestre, el tercero, bla, 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 y estamos cada vez peor? Sí, es la mentira constante y además lo que te decía, vemos que las grandes economías empiezan a cerrarse, a cuidarse y demás, y nosotros... Bueno, que supuestamente cada vez estamos más insertados en el mundo, sí. Pero como los perdedores, por supuesto. Además, la idea de la concepción del Mercosur, que es una idea que aporta acá Tomás, que bueno, se creó para hacer grandes bloques, para frenar, para contrarrestar a Europa, digamos. Claro. Y proteger la industria regional, en este sentido de patria grande, de latinoamericanismo, algo que no sucede, y en un contexto donde los grandes países son claramente proteccionistas. Sí, claro. Y hoy está debilitado el Mercosur, ¿no? Con un Mercosur debilitado, con el país líder Brasil, con un Bolsonaro, o Argentina, los dos países más de peso, ¿no?, en la región. Sí, yo te diría que es mucho más clave Bolsonaro que Macri acá. Además por la magnitud, ¿no?, por la escala de Brasil. Sí, y la industrialización que tiene. Porque bueno, justo, ¿cuánto hace ya que está Bolsonaro? ¿Un año? Ya menos. No, hace menos de un año. Seis meses. Medio año. Está transitando el segundo semestre. En 6 meses de Bolsonaro. Este anuncio. Interesante, Guada. Eso es muy importante destacar lo que dice Guada, porque nosotros a veces nos concebimos, como en el fútbol también, como que somos, como que vamos más allá, como que tenemos una visión amplificada, y para lo que es Europa o China o las grandes potencias, el núcleo está en Brasil, no está en Argentina, si bien es una segunda economía por detrás de Brasil. Ellos miran, miran de este lado a lo que es Brasil como potencia. Y por eso hicieron lo que hicieron con esto del el impeachment, ¿no? Sacar a Dilma, meter preso a Lula, porque no había manera de poder controlar, sino de esta forma, así, fuera de los valores democráticos, un país que estaba liderado por líderes más progresistas, ¿no? Bueno, interesante, vamos a estar atentos a lo que suceda. Muy buena data, Guada, quédate, porque seguramente el programa viene muy cargado en el día de hoy. Vamos a ver si podemos estar indagando más sobre este tema, ¿eh? Vamos a ir rápidamente a un corte.